Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. Esta tarde llegó al país el colombiano que sobrevivió al bombardeo a un submarino que, según Estados Unidos, transportaba droga en el Caribe. El hombre, de acuerdo con las autoridades colombianas, se enfrentará a un proceso judicial. Daniel Ortiz, ¿qué detalles se conocen? Alejandra, buenas noches. Se trata de Jonathan Obando Pérez, un hombre de 34 años que precisamente sobrevivió a ese bombardeo por parte de los Estados Unidos. Según nos han confirmado desde el Ministerio del Interior, él llega al país en calidad de repatriación. También nos han confirmado que llegó precisamente a las 4 de la tarde al aeropuerto de Catam. Desde allí fue trasladado en una ambulancia medicalizada hacia un hospital del sur de la ciudad. Él llegó en estado de inconsciencia, por lo tanto, Migración Colombia no pudo verificar todo el tema dactilar. También nos han confirmado que tiene un tema gravísimo, lo que nos han dicho desde el Ministerio del Interior, con respecto a un trauma craneoencefálico y adicionalmente otros problemas de salud, por lo tanto llegó con un respirador artificial. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dice que llega en calidad de procesado, por eso inician las investigaciones por parte de las autoridades. Será procesado judicialmente, será recibido, perdóneme de pronto la expresión un poco dura, como un delincuente, porque hasta ahora lo que se sabe es que llevaba una lancha llena de cocaína. Por lo tanto, en nuestro país eso es un delito y a pesar de que fue en aguas internacionales, pues no, la repatriación es como procesado de Estados Unidos y Colombia lo recibe como procesado. Lo primero que hay que ver es si tiene antecedentes. Luego de ver si tiene antecedentes, es cómo fue que fue rescatado o recuperado del océano en aguas internacionales y qué actividad estaba haciendo. Con base en eso puede ser procesado. Con respecto a los bombardeos que ha protagonizado Estados Unidos en aguas internacionales, específicamente en el Caribe, el gobierno colombiano ha asegurado que su postura es de rechazo, porque aseguran que es una medida desproporcionada, porque no verifican antes si realmente las personas que se transportan en estas lanchas o en estos submarinos son realmente narcotraficantes. Sí, señor Daniel, y es que horas antes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había confirmado el envío a sus países de origen de los dos sobrevivientes del ataque a un semisumergible en aguas del Caribe que supuestamente transportaba droga. El republicano dijo que por lo menos 25.000 estadounidenses morirían si la embarcación llegaba a su destino. Estas son las primeras imágenes que se conocen del semisumergible blanco de la más reciente operación de Estados Unidos en el Caribe. En no más de 30 segundos se ve cuando es alcanzado por al menos un proyectil. El presidente Trump confirmó que a bordo había 4 tripulantes, 2 murieron, los otros son un colombiano y un ecuatoriano. Fue un gran honor para mí destruir un enorme submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico. La inteligencia estadounidense confirmó que estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales. El mandatario agregó que tras ser detenidos fueron enviados a sus países de origen y ningún integrante de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, el sexto del que trasciende video, pero el primero con sobrevivientes. Según reportó Reuters, el colombiano y ecuatoriano fueron rescatados en helicóptero antes de su traslado a un buque de guerra de la Marina. Un día antes, Trump denunció que la embarcación estaba diseñada para llevar grandes cantidades de estupefacientes. No se trataba de un grupo de personas inocentes. Yo no conozco mucha gente que tenga submarinos y fue un ataque contra un submarino cargado de drogas. En medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas, Nicolás Maduro afirmó que se completaron las zonas de defensa integral en Venezuela. Fusión popular militar policial. Activa, perfecta, organizándonos y poniéndonos en el punto óptimo de la preparación. El régimen de Maduro tilda las operaciones en el Caribe como una amenaza por parte de Estados Unidos, país que insiste en que no tolerará el tráfico de drogas por mar ni por tierra.
Mientras tanto, en Estados Unidos se vivió otra multitudinaria jornada de protestas en contra de las políticas de Donald Trump. Se registraron más de 2.500 concentraciones a lo largo y ancho de la Unión Americana bajo la consigna Sin Reyes. Los manifestantes acusaron al mandatario de tomar medidas autoritaristas como las redadas masivas de ICE contra inmigrantes o la militarización de ciudades gobernadas por demócratas. De otro lado, Israel informó que recibió 2 cuerpos de rehenes por parte de Hamas. Ahora procederán con las labores de identificación. Así ya serían 12 los cuerpos que habría devuelto el grupo terrorista. Aún faltan por ser entregados 16 más. Las autoridades israelíes presionan a Hamas para que se agilice el proceso, por lo que anunciaron que ralentizarían el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Hamas dice que enfrenta dificultades para encontrar los cuerpos, ya que están debajo de los escombros de Gaza. 7:07 de la noche, noticias del país. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía por lo que calificó como un plan terrorista que buscaba desestabilizar la ciudad tras los disturbios registrados en las últimas horas. Los uniformados que resultaron heridos en estos ataques permanecen bajo observación médica. La violencia, las agresiones a la fuerza pública y los desmanes en diferentes puntos de Bogotá fueron catalogados como terrorismo por el distrito. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, asonada y violencia contra servidor público. Aunque no solo fue por los disturbios de las últimas horas, también por los ataques que se registraron esta semana. Fue que hubo un plan precisamente para buscar en diferentes puntos de la ciudad generar miedo, generar intimidación y finalmente el viernes con hechos de violencia poner en peligro no solamente a la fuerza pública, sino también una misión diplomática. Según el alcalde, el ingreso de vehículos de la comunidad indígena a la Universidad Nacional el pasado lunes fue parte de ese plan. También traían elementos como armas blancas, como flechas, como arcos, al parecer gasolina y otras herramientas que llevaron a la universidad. Galán reveló que habló con el presidente Gustavo Petro para advertirle sobre la difícil situación en la capital del país. Sin embargo, el mandatario de Bogotá, ante los disturbios en la calle 26, ordenó la intervención de la fuerza pública, pues no había garantías para dialogar como lo había sugerido Petro. La reacción que ustedes vieron contundente de fuerza pública fue una reacción que se generó en menos de media hora. Apenas supimos que iba a haber acciones violentas, el alcalde dio la instrucción, la policía generó un cordón de protección y eso fue lo que se dio. El comandante encargado de la Policía de Bogotá, Herbert Benavides, visitó a los 4 uniformados heridos con flechas y otras armas tras los enfrentamientos de este viernes. Uno de ellos ya fue dado de alta, mientras los otros 3 se mantienen bajo observación médica. En Noticias Caracol seguimos tejiendo diálogos para no polarizar. Alejandra Giraldo llegó hasta Barranquilla para conversar con el rector de la Universidad del Norte. ¿Cuáles son las fórmulas para, desde la academia, formar liderazgos no polarizantes? Esa será una de las aristas de su diálogo. Adolfo Meisel Roca, HPSD en Economía, fue codirector de la Junta del Banco de la República entre 2013 y 2018 y estuvo vinculado a esa entidad desde 1987. Durante más de 20 años ha sido docente de Historia Económica. Rector Adolfo Meisel, es un gusto que haya aceptado esta invitación a Diálogos para no polarizar de Noticias Caracol. Muchas gracias. Es un placer, Alejandra, estar aquí contigo en el campus de la Universidad del Norte en Barranquilla. Bueno, rector, ¿cuál es su visión de país en este momento? ¿Cómo percibe a Colombia en este momento? Bueno, yo soy historiador económico y me gusta tener una mirada primero de largo plazo del país y luego más coyunturales. Y si uno mira el país en un horizonte de tiempo largo, pensando los últimos 100 años, Colombia le ha ido muy bien desde el comienzo del siglo XX. En el siglo XX fue uno de los países con mayor crecimiento en su Producto Interno Bruto per cápita en toda América Latina. Entonces, el país en un horizonte de largo plazo le ha ido muy bien, cosa que no fue cierta en el siglo XIX, cuando nos fue muy mal
no crecimos ni en las exportaciones, no mejoramos el nivel de vida. Si lo vemos en un horizonte de plazo más corto, yo la imagen que voy a usar es una imagen de navegación por el río Magdalena. Yo diría que en el corto plazo el país está entarullado. ¿Qué significa cuando una embarcación está entarullada? Que es en la hélice se le adhieren mucha vegetación ribereña y entonces no puede avanzar la embarcación. Y eso nos está pasando, estamos entarullados. En los primeros años del siglo XX, digamos del 2001 a 2019, crecíamos en el PIB per cápita, Producto Interno Bruto per cápita, a una tasa del 2% en términos per cápita. Eso implica que el PIB per cápita se duplica cada 35 años a esa tasa. En los últimos 3 años estamos creciendo a una tasa del 1% PIB per cápita. Eso quiere decir que para duplicar ahora el PIB per cápita, si siguiéramos así, necesitaríamos no 35 años, sino 70 años. Es una situación infortunada, cuando deberíamos estar creciendo a tasas por encima del 2%, 2.5, 3%. Entonces, estamos entarullados. ¿Y cuál es esa vegetación ribereña que nos está haciendo entarullar? Bueno, yo creo que hemos tenido una falta de claridad en cuáles son los objetivos que debemos tener desde el punto de vista de crecimiento. No hay una definición de cuáles son las grandes apuestas para transformar la economía colombiana. ¿Cómo vamos a crecer en los próximos años? ¿Dónde invertir los recursos? ¿Cuáles son los sectores que nos van a jalonar, dado nuestro nivel de ingresos y las oportunidades que tenemos? Yo personalmente pienso que siendo este un país hoy en día urbano y de un nivel de ingreso medio, que le tenemos que apuntar a crecer donde se produce más empleo de buena calidad, que son los servicios. Servicios médicos, servicios tecnológicos, servicios de logística, servicios de información, servicios bancarios. En eso podemos ser muy competitivos. ¿Y qué tan lejos está la realidad de su visión? ¿Hacia dónde está enfocado hoy en día, según su lectura, la punta de lanza de desarrollo del país? Pues yo no veo que el país esté apuntando hacia una dirección clara. Y hay sectores donde estamos echando para atrás. Y pongo un ejemplo de donde creo que la evidencia es contundente. En seguridad, el país ha echado para atrás. Pero hay otros sectores que no salen en las noticias que están avanzando. Yo digo que el país que todos los días se levanta a trabajar, a producir, a innovar, a estudiar, a curar a los enfermos, a vender sus productos, a colaborar. Ese país no sale muchas veces en las noticias, infortunadamente, sino un país que a veces no nos está aportando. ¿Por qué cree usted que hacen tanta carrera? Bueno, yo creo que es un problema que se está presentando no solo en Colombia. En el mundo estamos viendo una crisis de la democracia. El mundo se ha polarizado porque han surgido otras posiciones. Y yo veo en el país una falta de claridad ideológica, en el sentido en que, bueno, uno, en que los partidos se han desdibujado ideológicamente. El avance de las redes, esta forma de comunicación, fomentan un diálogo muy simplista, basado en imágenes y mensajes muy cortos, muy sencillos, que muestran blancos y negros. Y todos sabemos por la experiencia que en el mundo nada es blanco y negro. Todo tiende a tener matices de grises, lo que hace que los temas siempre sean más complejos. Pero estas nuevas formas de información no permiten ese análisis más relajado, más complejo, sino el golpe de la imagen, el golpe de la expresión sencilla y simplista.
usted está en un entorno donde además esa realidad que describe es protagonista, porque los jóvenes ahora son casi que sinónimo de la virtualidad, del frenesí de las redes sociales. Ahí hay un inmenso desafío para la academia. Es que realmente la buena educación es la que ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Uno va a la universidad para adquirir unos conocimientos de un área específica, pero tiene que tener una formación integral. Y esa formación integral se logra una parte en los salones de clase, una buena parte de una buena educación se hace en los campos deportivos, en la danza, en el arte. Es lo que queremos que enriquezca a nuestros estudiantes para apartarse de esas visiones simplistas. Porque hay cosas como el liderazgo, como el trabajo en equipo, como la resolución de conflictos, que se aprenden mejor jugando voleibol que en un salón de clase y en un tablero. ¿Cómo perciben los muchachos hoy en día la realidad nacional? Se informa mucho por las redes, se informa mucho por las conversaciones de ellos, pero también se informan a través de lo que, digamos, les damos en la universidad, a través de las conferencias, a través de los lanzamientos del libro, a través de los diferentes eventos. Entonces tratamos de captar la atención de ellos de diferentes maneras. Sí, estamos en un país polarizado, pero yo no siento eso entre los estudiantes nuestros. Lo siento más entre generaciones más cercanas a mí. ¿Cómo hoy darle herramientas y formar a esos futuros profesionales y personas que probablemente van a ser parte de la vida pública para que sean líderes que no polaricen? Bueno, yo creo que lo más importante en la vida es enseñar con el ejemplo. Y nosotros tratamos de que la universidad sea, en todos sus procesos, una institución transparente donde se respeten las reglas del juego, donde se respete el ser humano, que es la dignidad humana, está por encima de todo. Nosotros debemos ser una universidad que sea compatible con el país que queremos. Entonces, es importante tener una sociedad donde haya mayor igualdad de oportunidades para las personas adquirir educación de calidad, que ese es uno de los problemas, creo que más serios de Colombia. Colombia es un país que no hay igualdad de oportunidades en el acceso a educación de buena calidad y hacemos un esfuerzo por lograr eso. Lo otro, que es un rol importante y siempre lo ha sido en la universidad, es alimentar con conocimientos, con propuestas, el debate nacional. Y en eso estamos participando con varias universidades. Rector, ¿cómo desde la academia se alimenta un diálogo constructivo en un país que en este momento atraviesa por unos niveles de polarización altos? Bueno, lo que le corresponde a la academia es la libertad de cátedra, la libertad de expresión, y lo que hay que garantizar es eso. Ese es el papel que tienen las universidades, que al interior de las universidades se puedan discutir todos los temas con seriedad y con respeto, con tolerancia, que son principios que orientan el espíritu de lo que debe ser una universidad. ¿Cuál es la lectura de ustedes sobre el ideario que tienen los jóvenes de el líder que necesita Colombia? Bueno, yo me voy a apartar un poco de la pregunta y voy a decir, miren, a veces en Colombia tenemos una visión de los liderazgos como liderazgos carismáticos, personas muy dominantes, de mucho empuje. Y muchas de las cosas negativas que le pasa a las sociedades les sucede con los liderazgos carismáticos. Yo creo que los liderazgos más importantes para una sociedad no son los liderazgos carismáticos, sino liderazgos más responsables, no tan ni mesiánicos ni carismáticos. Cuando una sociedad necesita un gran líder que solucione los problemas, esa sociedad está en crisis. Y todos los grandes problemas en que se meten los países, típicamente al frente ha estado un líder carismático, que capta la imaginación de la gente,
que los entusiasma por un tiempo y los lleva finalmente al desastre. Entonces, lo que necesitamos son muchos liderazgos. La persona en el barrio que hace... necesitamos más que grandes líderes, necesitamos buenos ciudadanos. Una sociedad donde hay buenos ciudadanos es una sociedad que funciona. Y eso a veces es lo que necesitamos. Simplemente quien está al frente es casi que un accidente. Entonces, el liderazgo es una cosa que yo diría que no es lo más importante, que lo más importante es la ciudadanía. Debemos ser optimistas sobre el futuro del país. Este es un país muchísimo mejor. Ya yo tengo una edad que digo, a mí no me digan que este país era mejor que cuando yo era pequeño. Y necesitamos tener ese horizonte para seguir trabajando y que siga avanzando. Rector Beisel, muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias por compartir sus reflexiones. Muchas gracias a ti. Es tensa la situación de orden público en el Guaviare, luego de los más recientes ataques de las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá e Iván Mordisco. Habitantes y autoridades locales sienten temor y piden ayuda al gobierno nacional para que detengan los hostigamientos. Atemorizados, así permanecen los habitantes de Calamar en el Guaviare, luego que las disidencias de las FARC atacaran con drones la casa del alcalde. Las amenazas y los hostigamientos llevaron a los 4 mandatarios locales del departamento a viajar a Bogotá para pedirle al gobierno nacional medidas contundentes que garanticen su seguridad. Que estamos trabajando en unidad, que estamos haciendo lo que nos compete como mandatarios. Esta denuncia de uno de los alcaldes, fechada el 22 de mayo de 2025, pone en evidencia las amenazas. Me llegan unos mensajes a mi teléfono celular donde me hacen una citación a la vereda Barranco Colorado, zona rural del municipio de San José del Guaviare, al parecer por alias Miller, comandante del Frente Séptimo de las FARC-EP. Unos días después me llega otro mensaje donde me reclamaban el por qué no había asistido a la cita. De igual manera, dicen que nos atuviéramos a las consecuencias. Este testimonio quedó en poder de las autoridades, quienes hasta el momento continúan evaluando la asignación de esquemas de seguridad para los alcaldes. Y aunque los 4 mandatarios permanecieron varios días en la capital, 3 de ellos tuvieron que regresar a sus municipios sin el apoyo con el que esperaban volver. Sabemos que hay una alta afectación por los integrantes de las estructuras de las disidencias de las FARC, por ambos bloques, el bloque Amazonas y el bloque Jorge Suárez Briceño. Quiero mencionar a alias Jimmy Parra. Él es quien directamente es responsable del atentado en contra de la vivienda del señor alcalde de Calamar. Entre tanto, los más de 103.000 habitantes del Guaviare cuestionan la labor de las autoridades. Los alcaldes no han hecho nada, digamos, esto parece más una estrategia de gobernanza local. No hacen absolutamente nada por la seguridad. Los alcaldes lo único que hacen es, cada que tienen un fenómeno el cual ellos tienen que combatir en el territorio, es irse para Bogotá a pedirle plata al presidente. Expertos en conflicto armado afirman que el temor de los alcaldes refleja a un Estado que no puede responder ante las amenazas de los grupos al margen de la ley. Y el Estado está demostrando que no es capaz de sostener su presencia, no solo militar, sino es incapaz de garantizar lo que debe garantizarle a los territorios que gobierna. Tras la reunión con los 4 alcaldes del Guaviare, el gobierno nacional anunció que va a reforzar la seguridad del departamento con 400 cámaras y estudia la posibilidad de invertir en una tecnología antidrones. Hasta el momento, en el Guaviare sus habitantes solo esperan volver a vivir en paz. Sembrando un árbol, impactas al medio ambiente. Creando un negocio sostenible, impactas al país. Tu hacer impacta. Banco de Occidente. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.808 pesos con 12 centavos. El petróleo de referencia Brent cerró la semana en $61 con 29 centavos por barril. El café se estará comercializando mañana a 2.972.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país.
7 de la noche, 58 minutos. En Biotá, Cundinamarca, una de sus habitantes brinda servicios tecnológicos a su comunidad. Una iniciativa que se fortaleció en pandemia y que además busca proveer de energías limpias los rincones rurales más apartados. Su proyecto también lleva oportunidades, educación y progreso para cientos de familias. Bancolombia y Caracol presentan Colombianos que hacen historia. Mi nombre es Sandra Viviana Rincón Gallego y esta es mi historia. Fidecol nace como la necesidad de llevar el servicio de internet y de conectividad a una zona rural. Esta pequeña empresa logra beneficiar a cerca de 1.500 personas del municipio de Biotá. La pandemia nos llevó a enfrentar un desafío que fue que los niños pudieran acceder al tema de la educación virtual. Para los biotunos, este emprendimiento ha sido un gran aliado. El internet nunca nos ha fallado, pienso que es una bendición. ¿Qué otros servicios o productos empezaron a ofrecer? Bueno, las energías limpias. Y lo hemos estado haciendo con la gente del campo, con la industria, llevando energía solar a las familias. Por brindar conectividad y su servicio a la comunidad, Sandra Rincón es una colombiana que hace historia. Y así terminamos, esas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día con una nueva edición informativa. Sí, señora, ya viene Sábados Felices. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz noche.